Hola, hoy día vamos a presentar sobre la película La Ola y nuestra tesis se basa en el impacto moral del movimiento La Ola en cada uno de los personajes. Primero vamos a comenzar hablando del profesor. Ustedes, ¿qué piensan del profesor? O sea, ¿están de acuerdo, en desacuerdo con lo que hizo? Yo creo que el profesor principalmente no tuvo la culpa de sus actos, ya que él no sabía por lo que estaban pasando los niños, los estudiantes. Él no tenía idea de los problemas que tenían en sus casas, no sé. Por ejemplo, el Marco creo que era, ¿cierto? Sí. Que él no tenía familia, ¿sí? Ya, el Marco, él no tenía familia, pero el profesor no sabía eso. Lo que sí me cuestiono yo es que quizás después él sí supo porque el Marco fue a su casa. Y entonces él quizás pudo ¿cuándo fue la última que estuvieron en la parado? En la reunión. La reunión. En el auditorio. Eso, la reunión que se realizó en el auditorio, él pudo haberlo dicho de manera distinta, porque creo que hasta pidió que lo llevaran al culpable hacia adelante. Eso que hizo de que llevó a Marco, ¿se llamaba? Sí. Adelante fue una ejemplificación para que vieran al nivel que estaban llegando los alumnos. No fue como una exageración de él, sino que fue para que ellos mismos se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Que tú dijiste de que no era culpable, yo creo que él al momento de ver, ya que como que estaban sobrepasando los límites, debería haber al tiro cortado eso, porque él al final y al cabo, él era adulto y ellos eran solo adolescentes y tiene que saber controlar, sobre todo ellos que son súper influenciables. Igual, por ejemplo, retomando un poco lo que decía la Emily sobre la ejemplificación de lo que hizo el profesor como en la asamblea que hizo al final. Igual, inclusive él explica que eso es lo que hacen en las dictaduras. Y incluso les preguntó a los demás, o sea, a los niños que habían llevado como al culpable adelante, así, por qué lo habían hecho. Y nadie sabía, simplemente lo habían hecho por un tema de que querían sentirse parte y simplemente obedecían. Ni siquiera tenían como una crítica moral o seguían una crítica propia, sino que se dejaban llevar simplemente por lo que decía y por lo que adoctrinaba el movimiento sin cuestionar absolutamente nada, que es lo mismo que una dictadura. Yo con el otro tema creo que también el profesor no podía hacer mucho porque no se fijaba, porque él también estaba teniendo problemas personales. Por ejemplo, que la esposa le decía que todo en el trabajo le estaban Hablando mal de él. estaban hablando mal de él, o su misma relación con su esposa, que ella se fue de la casa. Pero, o sea, por parte igual esto influye más en cómo la persona vive y convive y cómo está su ambiente social, más bien en sus actitudes. Por ejemplo, cada estudiante tenía sus mismos problemas y eso lo llevó a cometer ciertas acciones, pues a sentirse, a depender emocionalmente de un movimiento que fue creado por un profesor solo para educar y enseñar y replantearse la pregunta de que si puede volver a haber una dictadura. Y esto está totalmente vinculado a lo que fue el movimiento nazi, que todos lo conocen, porque, por ejemplo, todo empieza como una idea solamente que la gente se empieza a adoctrinar levemente y ya después se vuelve a ser un movimiento obligatorio y de un régimen autoritario total. Entonces, ¿podríamos pasar a hablar de los personajes? Sí. Yo opino sobre el team que él como no se sentía perteneciente a algo en su vida, empezó a depender demasiado sobre el movimiento porque quería encajar y como no sentía eso, ¿cómo lo dijiste tú? Que tenía falta de sentido de pertenencia. Eso. Entonces como empezó como a dedicar todo el tiempo de su vida a ese movimiento, entonces eso al fin y al cabo lo llevó a suicidarse. Que está mal porque ¿cómo lo voy a explicar? A ver. Como que se fue como muy en la profunda en una cosa del colegio como para hacerse sentir grande, como bien, como el más fuerte, como los amigos, como cuando se subió Eso también, cuando se subió al edificio para construir la ola, pintar la ola grande, para hacerse como sentir que es como que él puede hacer todo. Que era capaz. Yo siento que otro personaje que igual marcó harto fue Caro, la niña, que por la presión de la mamá, que fue como la primera instancia en la que se puede ver, cuando la mamá le dice cosas para que no se ponga una blusa blanca, y ella tuvo que ir al día siguiente con una blusa roja al colegio, se dio cuenta de cómo estos se estaban adoctrinando.
al momento de que la mamá le hizo una presión, ella pudo abrir los ojos de que estaba mal lo que estaban haciendo. Igual siento que eso igual es importante en la película y darse cuenta que a lo mejor leves acciones pueden hacer que una persona abra los ojos sobre lo que lo rodea. Exacto, porque muchos de los estudiantes que seguían la ola era para sentir un sentido de pertenencia, porque como algunos de ellos no tenían familia. Marco, por ejemplo. Aunque ya, o sea, aunque yo igual creo, por ejemplo, que el tema de Carol y la mamá tuvo como una conclusión buena por el hecho de que Carol se dio cuenta de que los demás estaban siendo adoctrinados y que estaban siguiendo un movimiento que se estaba desarrollando de muy mala manera, que inclusive estaban llegando a hacer daños a otras personas u otros grupos. Pero siento que más que eso, como que aunque abrió los ojos, lo que hizo como la mamá no fue con ese sentido. Porque igual, por ejemplo, lo que había hecho la mamá era como criticarla como por su físico. O era algo así. Sí, porque le dijo que como que no se veía bien y por eso decidió no hacerlo. O sea, es como algo negativo que lo hizo no pertenecer a algo, aunque ese algo después se convirtió en algo malo, pero como la razón o el medio por el cual se dio cuenta de que los demás estaban siendo adoctrinados no fue el mejor, porque al fin y al cabo igual como que está generando como tal vez un daño a su persona o a su identidad. Pero esto de que el Marco se metió mucho en ¿cómo se dice? En la ola. En la ola, hubo un quiebre en la relación de ella con el pololo y pasaron demasiadas cosas en ese, ¿cómo? Cuando la fue a buscar, ¿por qué le dijo? Porque estaba haciendo un ¿verdad? cuando empezó a difundir todos los una papeles, revista. sí, una revista y todo eso, y ahí él la fue a buscar, pues. Y el Marco llegó a estar tan mal que hasta le pegó. Sí. Le pegó y ahí él se dio cuenta, pues. Ahí él se dio cuenta Sí. que estaba como Como que lo estaba que la haciendo ola mal, pues, algo estaba haciendo sí, mal él. estaba llevándola así y ahí habló con el profesor. Igual, por ejemplo, ¿cómo se llama el niño? ¿Marco? El pololo, ya. Que inclusive, o sea, antes de darse cuenta, se puede como notar bien como el adoctrinamiento extremo que tenía, porque inclusive, por ejemplo, prefirió dañar a alguien que amaba por una idea que estaba siguiendo y simplemente le decía a la otra persona que, claro, la ola era muy importante para él, pero realmente estaba desplazando todo su círculo y dejando todo lo que era, todo lo que lo hacía ser él, simplemente por ese adoctrinamiento, sin siquiera tener como un objetivo claro, sino que más bien simplemente por seguir una idea o tener ese sentido de pertenecer a algo. Pues, o sea, perdiendo todo como su criterio propio, simplemente por sentirse parte de. Bueno, también cambiando de personaje, uno importante fue Kevin, quien al principio no se hizo partícipe del movimiento, pero después debido a la presión de sus propios compañeros y el ambiente, cambió de parecer y se hizo parte de este movimiento. ¿Quieren opinar algo de Kevin? Al inicio la moral de Kevin estaba como notoriamente, ¿cómo se puede decir? Predispuesta, porque se notaba que él sabía que eso no le gustaba, eso de la dictadura y como un inicio de dictadura donde hubiera un líder y todos tuvieran que seguir una disciplina, no le gustó y se salió, pero circunstancias, presiones lo hicieron adentrarse a este mundo. Podríamos decir que la moral de todos los personajes se vio nublada en eso, porque la moral se caracteriza por la conciencia del bien y el mal, y ellos no estaban conscientes de lo que para ellos era bien o para lo que ellos estaban mal éticamente. Que también, ¿cómo se llama el que se suicidó? El Teen también por su obsesión mató al que era gordito, Al Boomer. al Bumper. Boomer. Sí. ¿Y ahí qué opinan ustedes de eso? ¿De que lo mató? Que él lo mató por su obsesión. Yo creo que él lo mató por su obsesión o dependencia a la ola,
que él se volvió inconsciente de sus actos. Sí, porque como el profe como que hizo un término con la ola, él se volvió loco ya que era independiente. Sí, él hasta él dijo la frase, es mi vida, que la ola es mi vida. Eso dijo Tim. Y ahí se El hecho de que Boomer haya dicho que la pistola que él traía era de mentira y que no iba a funcionar, y el hecho de que Boomer también se echó para atrás con el ámbito de la supuesta dictadura, en este caso, que se refleja como el movimiento de la ola, como que desafió el ideal de Tim, y eso llevó a Tim a tomar una decisión extrema, y lo llevó a disparar solamente. O sea, igual yo pienso algo que sucedió como al principio de la película, que era cuando comenzaron primero como mencionando todo el tema de la dictadura y los totalitarismos. Y por ejemplo, los que cayeron en la ola eran los que, por ejemplo, había un niño el que se sentaba atrás, no me acuerdo cómo se llama, el que era rubiecito y se sentaba como atrás en la esquina. Como el flaquito. Sí. El Kevin pensaba como que eso ya no era algo que podía pasar, como que las personas ya no podían llegar como a ser adoctrinadas y que como que había que ser como débil como para ser adoctrinado y volver como por ejemplo a que pasara algo como en la Alemania nazi. Como que era imposible que volviera a llegar a suceder un adoctrinamiento de ese estilo. Pero ahí es donde Carol, que sabemos que él como quien se dio cuenta de lo que estaba pasando y quien no decidió unirse a la ola, era la que estaba consciente de que eso sí podía volver a pasar y que sí podía volver a haber como un adoctrinamiento de ese estilo. Entonces como que igual se basa mucho como en ese pensamiento las personas que entraron a la ola y a las personas que no entraron. Porque la persona que era consciente de que era algo que podía pasar decidió no unirse, y las personas que pensaban que eso era algo como totalmente imposible o que eran para personas débiles, sí terminaron cayendo en la ola. ¿Qué opinamos sobre el final? Que igual aquí hay distintos puntos de vista sobre el arresto del profesor, si es justo o injusto, o qué represalias puede traer eso. Injusto porque yo creo que él empezó como diciendo como que iba a ser como una actividad divertida para el centro donde estaban en la sala, pero nunca supo que los alumnos iban a tomarla muy personal y a formar ese caos. El profesor los dejó peor de lo que estaban. ¿En serio? Sí. Yo igual dije al principio que él no tiene la culpa de los actos que cometieron los niños, pero quizá igual él influyó mucho en las decisiones de ellos. Y por eso yo creo que los dejó peor de los que estaban. Pero si él también apoyaba... Esto igual refleja el hecho de que solo se necesita un líder y alguien que genere un movimiento para que los demás sigan, porque hay gente que está tan mal o necesita depender tanto de algo que a la mínima oportunidad de ser de depender o de pertenecer a algo se unen al tiro. Hay personas que al momento más frágil de su vida lo único que buscan es darle sentido, y el profesor tampoco sabía que los alumnos estaban pasando por temas que los llevarían a aferrarse a este tipo de doctrina o de movimiento, como quieran llamarle. Yo creo que en cierta parte igual es justo, porque o sea, no fue que él simplemente como que lanzó una piedra y ya después todo fue efecto dominó, sino que realmente a él le estaban dando muchas señales de lo que estaban pasando. O sea, su esposa le estaba advirtiendo, después Kevin le advirtió también por el tema de la Carol, y varias personas le fueron advirtiendo, la propia Carol también. Sí, y él ni siquiera como que quería darse cuenta sino que más bien se enojaba y atentaba contra esas personas. Pensemos, literalmente se enojó tanto con la pareja que la esposa se fue de la casa. Por ejemplo, también se enojó mucho con Kevin, incluso lo insultaba o le gritaba. Entonces como que él también faltó como esa crítica moral de su propia parte para saber que lo que estaba haciendo estaba llegando a un punto de inflexión que ya no era algo que estaba moralmente correcto. Tal vez al principio la idea, para dar a entender como un ejemplo a los estudiantes de que sí era algo que podía pasar, estaba bien, pero después se desencadenó de una manera que ni él propio se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, o más bien no quería darse cuenta de.
Tirando con la idea, yo igual opino que el profesor en gran parte tuvo la culpa porque, claro, él lo inició como una idea y todo, pero después eso se fue agrandando mucho y él no le fue tomando el peso a las cosas, lo que hacían sus estudiantes y bueno, trajo igual consecuencias harto graves, porque hubieron 2 muertos, o sea, uno, no sé si el otro murió, pero... Sí, se le llegó uno en el pecho. Sí, ya, 2 muertos, y eso. Ya yo creo que como cierre, ahora Ya reflexionando sobre la película, que es una advertencia de la manipulación y el control de masa y la pérdida de identidad individual que uno puede perder como un líder carismático y la propaganda puede manipular a la gente. ya y ahora como cierre Ya, sí, voy a dar el cierre que lo escribí porque puse la idea en el cuaderno yo. Y es que en esta película se refleja cómo las dictaduras afectan a la moral de las personas y cómo las personas se ciegan al momento de la ejecutación de esta, tal como se presenta en cada acción de los estudiantes y del profesor. Tanto así que también se refleja la dependencia de identidad y cómo esta influye en las mínimas ideas planteadas. Ahora una pregunta abierta. ¿Quién quiere decir más? Ya. ¿Ustedes creen que para llegar a este tipo de movimientos se necesita un líder o se necesita ¿cómo podemos decirlo? Un bajo nivel emocional de las personas para depender tanto en algo para llevarlo a cabo? Un